La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos comunicados a través de Radio Santa Rosa en la frecuencia de la amplitud modulada 1500 y la frecuencia modulada 105.1 en todo el cono sur de Lima. En Chimbote nos están escuchando por RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú y también se une otra red de radios amigas que también transmiten en Huánuco Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Stereo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y nosotros estamos allá conectados con Rosa María y en nuestra página web también me dicen que si me olvido, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, no sé si decirte buenos días o qué, porque de verdad hemos tenido un fin de semana atroz. Increíble. ¿Qué te puedo decir, Abel? Creo buenos que días, Rosa María. Muy buenos días a nuestros oyentes en el Perú y el mundo para contarles qué es lo que ha pasado este fin de semana. Pero creo que la República tiene un buen titular, ¿no? Pandemia política, porque es una cosa que uno mira lo que ha sucedido anoche en el Congreso, ya desde la madrugada, ¿no? Y llega a la conclusión que parece que hubieran sido infectados por algún virus. Ayer han modificado o creado 8 artículos constitucionales sin dictamen previo. 8 son, ¿ah? 8, vamos a repasarlos ahorita, ¿no es cierto? O sea, se han incorporado 2, ¿no es cierto? Artículos, el 34A y el 39A. Estos son incorporaciones. Y se han volado pedazos de 5 artículos con respecto a la inmunidad, mezclando instituciones como el antejuicio, el juicio político y la inmunidad, como si fuera lo mismo. Es impresionante. Como dijo ayer el señor Chejade, estamos haciendo historia, decía, y muy orgulloso, ¿no? Y decía, claro que están haciendo historia. En mi vida he visto una cosa igual. Miren, la Constitución es una norma muy importante que tiene vocación de permanencia. Tú no puedes modificar la Constitución esta semana y volverla a modificar la que viene. ¿Por qué? Porque se supone que ahí están las reglas de juego básicas, lo fundamental. Entonces, ¿puedes modificarla? Por supuesto que puedes modificarla, pero implica un debate nacional, una discusión, y finalmente, ¿no es cierto?, por consenso se aprueba la modificación que tú requieres. Nuestra Constitución vigente se ha modificado ya unas 18, 19 veces, y con el referéndum creo que más de 20. O sea, ha habido muchas modificaciones en nuestra Constitución, y las seguirán habiendo porque las constituciones también se adaptan a los tiempos. Pero cambiar 8 artículos de la Constitución en una noche sin dictamen previo, yo nunca he visto una cosa igual. Por poco respeto que le puedas tener a la norma, pues te deberías... Esto es la Constitución, esto no es una ley, esto es la Constitución, esto es muy grave. ¿Qué era lo que se quería? Lo que se quería se remonta al año pasado. En marzo del año 2019, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, según Chejade, los teóricos, así con un desprecio, ¿no? Eso es increíble. En fin, como ser académico es algo despreciable en este Congreso, pero en fin, presentan al Ejecutivo un proyecto con 12 reformas, de las cuales 2 eran constitucionales. Las 2 son las que se han discutido ayer. Una referida a la inmunidad parlamentaria y la otra al impedimento para postular al Congreso. Las 2 fueron debatidas por el Congreso disuelto. ¿Ok? Las 2 fueron
aprobadas en muy malos términos, hay que decirlo, por el Congreso disuelto. Pero como no fueron ratificadas en una legislatura sucesiva ordinaria con 87 votos, entonces se tuvo que volver a debatir. Ese es todo el problema. Pero para que estuvieran vigentes en las elecciones del año 2021, sobre todo la del impedimento para postular, era necesario discutirlas antes de que acabe la primera legislatura. ¿Cuándo acababa la primera legislatura? Anoche a las 12 de la noche. Entonces, el viernes de madrugada, y esto es lo que quiero que todos recuerden, ¿ok? No se aprueba la inmunidad parlamentaria, la reforma de la inmunidad parlamentaria, porque Acción Popular se abstiene. 14 miembros de Acción Popular se abstienen. UPP y Fuerza Popular votan en contra. Y se quedan con 82 votos. Lo que te habilita para un referéndum. ¿Por qué? Porque la Constitución establece dos formas de reformarse. O dos legislaturas ordinarias sucesivas con 87 votos cada una, o aprobación como ley regular, 66 votos, más referéndum. ¿Ok? El tema de los impedimentos para postular no se debatió por oposición de Podemos, Alianza para el Progreso, UPP y Fuerza Popular, me parece, los cuatro dijeron, no lo vamos a seguir a discutir. Esa era la situación el domingo en la mañana. Todo el sábado hemos estado diciendo, oigan, reconsideren. Se presentaron varios que decían que querían reconsiderar, entre ellos Acción Popular, que era atacados de risa, todos, por favor, ¿qué van a reconsiderar? Mentirosos, fueron su promesa de campaña, imagínense ustedes. Ahora, yo dije desde el principio, antes de que hablara el presidente Vizcarra, si esto va a referéndum, tiene que ir a referéndum en abril, en la primera vuelta. Porque ahí se pregunta, no tienes que hacer un referéndum antes, es muy caro, no vale la pena y en plena pandemia no tendría sentido. Pero yo quiero ver a Acción Popular en primera vuelta con un referéndum donde preguntan lo que no se pudo aprobar en el Congreso por culpa de Acción Popular. O sea, liquidaron a sus candidatos, ya que ni se presenten. Chau, se fueron, se les vio el fustán, un desastre. ¿Son suicidas? No, no son suicidas, ¿no? Políticamente nadie se suicida. Entonces convocaron a la reunión de ayer, pero antes, y este es un incidente importante, el presidente de la República se dirigió al país y dijo, bueno, no se preocupen, en el tema de inmunidad lo llevo a referéndum, lo que era lógico, en abril, en la primera vuelta. Y en el tema de impedimentos para postular, también hago lo mismo, aunque sea para el futuro, pero hago lo mismo. Presento un proyecto de ley y lo sometemos a referéndum. Pataleta, pero pataleta es poco, como niños de 5 años. Entonces Acción Popular comenzó a bombardear con un banner que puso en Twitter y en redes sociales, no hay inmunidad para nadie, ni para ti ni para mí, ¿no? Nos tiramos la inmunidad al presidente. Sin discusión, sin debate, sin nada, ¿no? Acto seguido, hemos escuchado 1 hora de sandeces. Pobre señor Sagasti levantaba la mano el congresista y decía, por favor, una cuestión previa, me han presentado acá un mamotrito que tengo que modificar 5 artículos de la Constitución que nada tienen que ver con lo que hemos discutido. Se ha modificado un artículo sobre defensor del pueblo, otro sobre el Tribunal de Garantía, bueno, ahora se llama Tribunal Constitucional, uno sobre antejuicio, otro sobre inmunidad. Me falta uno más. Bueno, ahí van, son 5 los que se han modificado. ¿Para qué? Es increíble lo que han hecho. ¿Y qué han hecho? Han alterado todo el equilibrio de poderes. Miren, una constitución es una pieza de relojería. Si tú malogras una ruedita acá, se te malogra todo el mecanismo. ¿Por qué? Porque todo poder tiene que tener un contrapeso. La forma en la que eliges a determinados funcionarios, la forma en que los remueves, la forma en la que estas personas tienen determinadas competencias o no las tienen, pasa por una participación de otro poder del Estado. Se contrapesan. Esa es la idea. Todo el tiempo tienes que estar contrapesando para no darle todo el poder a una sola institución. Porque la base de la democracia es la separación de poderes, pero una separación que, como digo, se contrapesa. Ese es un mecanismo muy fino. Tú no puedes desbalancear el poder en el Perú en 3 horas.
como dije anoche, tienen que ser unos salvajes. Y además, el lenguaje, tú escuchaste, lo que más he escuchado es lo que gritaban después, que no podemos reproducir porque estamos en horario de protección al menor, lo que gritaban Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¡Ah! Es una vergüenza. O sea, lo que le estaban diciendo es que lo reventamos porque le quitamos la inmunidad. Miren, un paso atrás. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que delincuentes no sean congresistas. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿En qué país del mundo se discute eso? Estamos discutiendo que realmente que delincuentes no sean congresistas. Ese es todo el tema. Y que los congresistas que cometan delitos, es decir, que sean delincuentes, puedan ser procesados por la Corte Suprema. Nada más. Eso era todo. El problema, hay que decirlo, es que los partidos llevan delincuentes al poder y que el pueblo vota por ellos. Podríamos todos dormir muy tranquilos si no tuviéramos la cantidad de exconvictos y procesados y acusados que tenemos actualmente en el Congreso. Congreso nuevo, elegido en enero. O sea, si cada uno de los electores dijera, no, este señor, no, porque está siendo procesado, ya ni siquiera olvídense de sentenciado, procesado, y no me gusta. Porque esos procesos se presumen inocentes, ¿no? Pero para darle el voto es otra cosa. O este señor efectivamente tiene una sentencia. O sea, pónganse a pensar, ¿quién ha dirigido toda esta operación desde el punto de vista constitucional? Además se autoproclamó uno de los mejores jurisconsultos que guachavería del Perú, el señor Chejade, que no estuvo preso, como sí lo estuvo su hermano, porque sí lo estuvo su hermano, no estuvo preso, ¿por qué? Porque consiguió a través de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político que la Comisión Permanente no lo acusara. Y era vicepresidente del Perú. Y ayer ha dirigido una operación comando de asesinato, así, de la Constitución. Es una cosa de locos, pero de locos. Ahora, vamos por partes. ¿Qué han modificado? Acá tengo algunas cosas marcadas. Lo más importante era el artículo 93, ¿no es cierto? Que era el artículo de la inmunidad parlamentaria. Han hecho una alteración que a varios abogados les preocupa y en realidad, bueno, tienes que ser un sinvergüenza para ¿cómo se me gusta interpretarlo de esa manera, ¿no? Pero han dicho que son inmunes en lo que respecta a su función congresal, que incluye la función de representación. Y claro, parece la constitucionalización del tráfico de influencias. Ustedes saben, Lucianita León y todos estos cobraban por hacer favores en el Estado. Y algunos no cobran en dinero, pero cobran en favores políticos. ¿Cómo vas a constitucionalizar el tráfico de influencias? Es una pésima redacción. Muy mal redactado. Pero bueno, por lo menos eliminaban la inmunidad parlamentaria. Pero eso era el artículo 93, el que se suponía tenían que modificar, el que importaba, ¿no es cierto? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones, por sus votos, y han añadido la función parlamentaria. Antes decía, en el ejercicio de sus funciones. Bueno, muy bien. Claro, ya no hay autorización del Congreso ni de la Comisión Permanente para ser arrestados o procesados, muy bien, y todos sus delitos comunes se procesan en la Corte Suprema. O sea, tienen un foro especial, ¿eh? No van a la justicia ordinaria, van a la Corte Suprema. Ojo, la Corte Suprema no les levanta la inmunidad, no. La Corte Suprema los procesa. Les han creado un foro especial, ojo, ¿ah? Bueno, muy bien. Pero luego, claro, en la ira se van al artículo 117, que es el que no permite que el presidente sea juzgado durante su mandato. Y ahora sí puede ser juzgado. Pero solo por procesos, por delitos contra la administración pública, nada más. Ah, ya, entonces el presidente viola, asesina. No, tranquilo nomás. O sea, ese artículo se llama artículo Moquegua. ¿Qué cosa? ¿Lo quieren, quieren que Vizcarra lo procesen por Moquegua? Lo pueden procesar, pues le queda un año, ya se va. No va a salir de ahí ninguna sentencia. Están locos de remate. Bueno, en fin. Pero no se queda ahí la cosa. De ahí se van, complicado también, al artículo de antejuicio. Y sacan a los ministros, como si ese fuera un castigo. Y la verdad es que no es un castigo, es un premio. Miren,
la mayoría de los ministros honrados que he conocido, y he conocido a muchos ministros honrados, debo decirlo, estarían felices de no haber pasado por el Congreso, porque el Congreso es un circo mediático. Entonces te llevan al Congreso, te hacen una acusación constitucional en la comisión permanente, ante el Pleno, tienes que ir a defenderte, una cosa espantosa, cuando se acuerdan, ¿eh? Porque si no te mandan de frente al Poder Judicial, y al final te mandan al Poder Judicial y el Poder Judicial lo archivan, porque toda la acusación es un disparate. Ya no tienen que pasar por eso los ministros, van de frente al Poder Judicial. Si yo fuera ministro, en este momento sería un incentivo no tener que pasar por el Congreso. Les han hecho un favor. Ahora, claro, altera el balance, ¿no? Pero les han hecho un favor, les han quitado el antejuicio. Bestial. Muy bien, no se lo han quitado al presidente, pero sí se lo han quitado a los ministros. No se lo han quitado a los miembros de la Corte Suprema. ¿Para qué? Para negociar, pues. No. Tú no me procesas, yo no te proceso. Ahora que tú me vas a procesar, entonces, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta cómo esto es un mecanismo muy complicado? Y luego, llevamos 3 artículos, modifican uno de Defensoría del Pueblo y otro de Tribunal Constitucional, para decir que los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo no tienen las mismas inmunidades y prerrogativas que los congresistas. ¿Por qué? Porque si los miembros del Tribunal Constitucional cometen un delito, tendrían que ser juzgados por la Corte Suprema, en un fuero especial, y el Defensor del Pueblo lo mismo. Entonces les quitan eso para que no sean juzgados por la Corte Suprema. Porque han alterado todos los mecanismos. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto es un relojito. Entonces, si tú no quieres que el Tribunal Constitucional, los miembros y el Defensor del Pueblo vayan a la Corte Suprema, igual que los miembros del Congreso, que podrían ir perfectamente, haz un artículo especial diciendo eso. Los únicos que tienen fuero especial son los señores congresistas. El resto pasa por el antejuicio político, por el juicio y el antejuicio. ¿Qué cosa? A ver, fíjense ustedes, vamos a hacer una explicación rapidita, ¿ya? Hay 2 formas de entrar, si ustedes quieren, a un antejuicio político o a un juicio político. Por infracción de la Constitución o por delito. Si es por infracción de la Constitución, se llama juicio político. Si es por delito, y hay una sanción que el Congreso va a poner, también es juicio político. Pero si solo va a levantar el permiso, digamos, para que te juzgue el Poder Judicial, es antejuicio, antes del juicio. Es bien fácil de entender. Bueno, ayer mezclaron todo, papas con camotes, no sé, una cosa espantosa. Ahí van 5 artículos. Han añadido 2, van 7. Y la cereza del queque. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿ok? Han añadido un artículo diciendo que la educación peruana recibe el equivalente al 6% del PBI en el presupuesto público. Primer problema. El Estado peruano no genera el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, lo que genera todo el país. ¿Ok? Es como si yo te dijera, Abel, mira, me van a pagar mi sueldo en relación a lo que me paga la República. Y tú dices, pero yo no soy la República, o sea, no tengo esos ingresos, ¿cómo te va a pagar, no? Ah, no sé. Tú me pagas un porcentaje de lo que me paga la República. ¿Cómo me vas a pagar eso? Igual, ¿cómo vas a fijarlo en términos de PBI? Si lo fijaras en términos del presupuesto público, que es los tributos que recibe el Estado y el endeudamiento que tiene el Estado, yo lo puedo entender. Entonces tú dices, bueno, del presupuesto nacional se asigna el 15%, perfecto. Pero no el PBI. Porque el crecimiento del país el próximo año es negativo, o este año es negativo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a la educación? ¿Menos 14? ¿Menos 15? No pueden ser tan brutos. Discúlpame. Es que de verdad. Ay, Dios mío. De la recaudación, bestia, ¿no? Del PBI. Pero, además, hay que decir algo. Ya hemos tenido en la Constitución del 79 un artículo que establecía un porcentaje del presupuesto para el Poder Judicial. Nunca se cumplió. Las asignaciones predeterminadas en la Constitución nunca se cumplen. Nunca se cumplen.
como muchas cosas, ¿no? Decían, no, es que la Constitución es un programa. Ah, ya es un programa. El programa es una sugerencia. Nunca se cumplió. Las asignaciones predeterminadas no funcionan. Y además hay una cosa peor. Si tú haces una contabilidad creativa y sumas en el presupuesto de educación, por ejemplo, a los pensionistas del magisterio de la 2530 y a los pensionistas del magisterio de la 19990, en la suma total de los gastos de educación del Estado peruano, lejos pasas el 6% del PBI. No tengo los números exactos, pero calculo que te acercas bastante. Es un disparate. 6% del PBI, menos 15. O sea, el próximo año no hay educación. No hay, pues, porque menos 15, pues, menos 15 hay que ponerle este año a la educación peruana. O sea, 6% de menos 15, ¿cuánto es? Supongo que es un número negativo. ¿Ya? Ay, Dios mío. Es que ya al final te da risa, pero 8 artículos de la Constitución modificados entre las, ¿qué? 9 de la noche y 12 de la noche, sin dictamen. Sin dictamen. O sea, el del 6% no tiene dictamen, lo metieron, nos lo dijo Gino Costa el jueves en la noche. Todos los de Tribunal Constitucional, Defensoría, Presidente, Ministros, han sido metidos anoche. Y los de impedimento de postulación, que no está mal lo que han aprobado, porque nadie puede postular con, digamos, con una sentencia previa, ni siquiera el que postula alcalde distrital. Está muy bien, pero tampoco tuvo debate. Nada, a la bestia. Entonces, claro, como decían, es pandemia legislativa, ¿no? Eso es cualquier cosa. Pero además, las motivaciones, ¿no? La motivación es, vamos a fregar al presidente. El presidente se ve en un año, ellos también. Todos se van a ir. Los que van a postular son sus candidatos. Bueno, ya tengo a Fernando Tuesta en la pantalla, ya, que tiene cara de pesadumbre, no tiene el ánimo tan alegre como yo. Es que, ¿qué quieren que haga? Pues me tengo que reír, ¿no? 6% de menos 15. ¿Cuánto es? Porque el PBI de este año es menos 15. Estamos pensando que debe ser un número negativo lo que va a haber para la educación el próximo año. ¿Cómo lo amarran al PBI? No, ¡qué burro! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Muy buenos días a Fernando Tuesta, que está ya esperándonos por Skype. A ver, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa. Sí, Rosa María, y de verdad, ayer mientras escuchaba el Congreso, pensaba bastante cómo, y pregúntale cómo se sentía don Fernando Tuesta, porque de verdad hacían cada cosa peor que la otra. No, volvemos que te da risa porque son 2 años de estudio, ¿no? Sí. Trayendo doctrina comparada, ¿no? Estudiando derecho. Para hacer esto, qué horrible. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos nuevamente con Fernando Tuesta, yo con la Constitución en la mano, él también, para conversar sobre lo que ha pasado ayer en el Congreso. Fernando Tuesta es uno de los teóricos que con bastante desprecio se refería el jurisconsulto, señor Chejade. La palabra es de él, no mía. La guachafería es de él. Pero en fin, primeras impresiones, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Bueno, a ver, esto no es sino la consecuencia de cómo se ha manejado el tema de la reforma de parte de la Comisión de Constitución y la mesa directiva en parte, ¿no? Lo que ocurrió es que el último día, digamos útil, el viernes, lo que hizo el Congreso es someter a votación lo de la inmunidad parlamentaria, con un texto ya bastante discutible, ¿no?
porque aparecía como que se elimina la inmunidad parlamentaria, pero en realidad se protege más a los congresistas, porque si ellos estaban protegidos por sus opiniones, votos, se extendía a algo así como desempeño parlamentario, función parlamentaria en general. Esto puede ocupar, tú bien lo has dicho, de manera tan elástica que terminaban siendo más protegidos. Sin embargo, ya modificación de la Constitución no fue aprobada, como sabemos, porque no contó con los 87 votos. Bueno, hasta allí, entonces hubo un gran descontento, opinión pública en general, manifestada de diversas maneras. Entonces, lo que iba a ocurrir es que se tenía que convocar a referéndum. Lo convoca el presidente de la República. Lo que dijo el presidente de la República el día domingo para reaccionar sobre este tema, podía no hacerlo ciertamente, pero también seguramente se le iba a exigir que se pronuncie sobre él mismo, porque de alguna manera fue el presidente de la República quien presentó al Congreso el año pasado esta propuesta de modificación constitucional. Tenía que decir algo. Y lo que dijo no fue nada, digamos, distinto a lo que tenía que hacer. Vale decir lo primero, decir que va a convocar a referéndum. Ahora, el referéndum no se puede hacer estos meses debido a la situación que estamos en pandemia, y incluso creo yo, así no hubiéramos estado en pandemia, hacer un referéndum cuando tienes una elección relativamente en poco tiempo no tenía sentido, porque además económicamente no es viable, ¿no? Ya ocurrió con el tema de los fonavistas en el 2011. Eso se alargó más de un año incluso, y coincidieron con la elección general del año 2011. Entonces lo que dijo es, vamos a hacerla en las elecciones que vienen. Pero además, lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley, cosa que está habilitado el Ejecutivo, el Presidente de la República, para que se impida, ¿no?, la postulación de aquellos que tienen sentencia por delito doloso en primera instancia. Hasta allí nada más, y luego dijo cosas más generales, que el Congreso no estaba cumpliendo con la reforma política, dicho sea de paso que está bien. Claro, por la forma, el tono, el momento, porque ayer era el último día que se podía votar, porque la legislatura en realidad terminó como una reacción que inicialmente lo que parecía era que el Congreso se iba a allanar, pero no fue así. Lo que se desató fue una combinación, creo yo, de muchos congresistas de no saber qué hacer, otros con el hacha desenvainada y otros en el río revuelto, ¿no? Entonces se vinieron todos estos movimientos entre proyectos, modificaciones, etcétera, para terminar en lo que tú ya has comentado claramente en minutos antes, ¿no? Esto ha terminado en el peor escenario todavía, en el peor escenario. Lo que no se entiende, y tú también lo has dicho, y simplemente repito esto para que hay coincidencia, el presidente Vizcarra se ve el 28 de julio del próximo año. Estos señores congresistas igual. Lo que vamos a tener son consecuencias de largo plazo, o sea, los nuevos presidentes, evidentemente los nuevos congresistas. El más afectado ciertamente es el presidente de la República. En ninguna parte que yo conozca, no sé, lo conocerás también en otras regiones, los jefes de Estado y jefes de gobierno están tan desprotegidos luego de esta decisión. En ninguna parte. No, pero hay que detengámonos un momento en esto, porque lo que yo decía, ¿no? Normalmente uno para hacer una modificación pide legislación comparada. Hace cuadros, como ustedes han hecho en el texto que presentaron el año pasado, ¿no? Discute además, ¿no? Discutes los efectos, cómo afecta a las demás instituciones de la Constitución, se hace un balance, ¿no es cierto? Cuánto peso, cuánto contrapeso. Y acá no se ha hecho nada. O sea, primer obstáculo, ¿no? Y ya el Tribunal Constitucional en la sentencia, justamente, que modifica por resolución legislativa la cuestión de confianza, le dice al Congreso, hay contenidos en la Constitución que son sustanciales. Uno es el equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Y ustedes no lo pueden modificar sin debate. O sea, es inconstitucional de plano. Yo creo que eso no va a haber discusión. Pero hay que decir algo interesante. ¿Qué ha decidido el Congreso? Que al presidente se le pueda juzgar solo
por delitos contra la administración pública. Sí, pero pues no por asesinato, ¿ah? Violación, asesinato, estupro, lo que tú quieras. No, eso no pasa nada, ¿no? Narcotráfico, lavado de activos, no, nada de eso. Delitos, entonces, solo por peculado, malversación, falsa declaración, o sea, cosas que en el fondo, además, enriquecimiento ilícito, no tienen penas de más de 15 años. En vez de narcotráfico, asesinato, eso no. No. Solo delitos. Como tú dices, yo nunca he visto un caso igual. Se llama moqueo el artículo. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra tiene un proceso en Moquegua, tiene varios procesos en Moquegua, derivados del ejercicio de su función como gobernador hace 10 años. Así es. Entonces, es absurdo, parece un castigo personalizado, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente, pero además con esta visión tan pequeña, ¿no? De la política tan mezquina, pequeña, pedestre, ¿no? Este señor hizo esto, entonces nos vamos a vengar. Lo que queda en la Constitución para adelante, bueno, no importa, la cosa es que este señor que está al frente. Es increíble, porque efectivamente, digamos que se le procese, que se le condene al presidente Vizcarra, y los que vienen, o sea, lo que está escrito. Ahora, viene una cosa, segunda observación. Se crea para los congresistas un fuero especial, que es el fuero de la Corte Suprema. Claro. Es muy diferente a lo que ustedes pidieron. Es decir, una cosa es que la Suprema levante la inmunidad para que te juzgue el Poder Judicial y otra que te crean un fuero especial para ti en la Corte Suprema. Y eso sí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el antejuicio político contra los vocales de la Corte Suprema sí se lleva en el Congreso. Y acá viene la negociación. Yo no te proceso, tú no me procesas. ¿Ya? Esto es inaceptable. Fuero especial, pero es un fuero tan especial que lo eliminan para los miembros del TC y lo eliminan para el defensor del pueblo. Claro. Por eso que le meten mano a esos artículos, para que no tengan el fuero especial exclusivo para congresistas de la República, que solamente puede ser procesado, acusado y condenado en la Corte Suprema. En ese solo, que era una prerrogativa que tenían, sí, los presidentes de la República y los ministros en el caso de antejuicio. Ahora es un foro especial para ellos, para nadie más. Eso es una locura. ¿Sabes qué, Rosa María? Además viene el tema a colación sobre lo del último día. Por una cuestión muy sencilla. El tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Es exactamente todo el nombre, inmunidad parlamentaria, ha sido discutido mucho tiempo en varias comisiones de constitución. Se han entregado proyectos de ley, se han modificado, en fin, nosotros presentamos uno, pero entonces sobre eso se tenía que discutir. Entonces, aprovechar eso para ampliar a los otros funcionarios, como tú lo has dicho, sin la respectiva debate, reflexión, investigación, comparación, que es lo propio de la función parlamentaria, no se ha hecho, sino en los, ya no digo los corridos, porque estaban en Zoom o en una de estas... por WhatsApp. Has modificado la Constitución por WhatsApp. WhatsApp, convenciendo a los congresistas que entusiastamente han votado pues, por más de 100 votos, ¿no? Resulta que además lo de la inmunidad despertó a todos este fin de semana porque algunas bancadas que se oponían, ahora resulta que entusiastamente la encabezan también, ¿no? Políticamente esto es un desastre. Políticamente es un desastre porque la energía, atención, concentración que debe seguir en el tema de interés nacional y en realidad global, que es la pandemia, ahora resulta que lo tenemos en el caso de la confrontación ejecutivo-legislativo, donde no creo que pierda a Vizcarra, sino por el contrario le están dando en la yema del gusto, pero evidentemente a un costo en general para el país muy alto. Es realmente vergonzoso. Dicho sea de paso, he visto por ahí una columna el día de hoy, diciendo estas son las consecuencias de la disolución inconstitucional.
Congreso. No, esto no hace mejor al Congreso anterior. No sé qué hubiera pasado con el Congreso anterior, pero creo que nada mejor, ¿no? En todo caso, No, el tema, no, digamos, el tema si es hacemos peor. un campeonato, si hacemos, o sea, digamos, hagamos una comparación objetiva. ¿Cuántas normas se bajó el Tribunal Constitucional del Congreso anterior? Claro, 3. tres. Este recién ha empezado. Así Y es. estas se la van a bajar de todas maneras. Creo yo, si se siguen sus mismos precedentes. Todavía recién ha empezado. Pero digamos que Chejada y Rosa Bartra son de tú a tú, ¿eh? Mismo nivel. Es impresionante. Yo no he visto una cosa igual. Qué barbaridad. Impresionante. O sea, ¿cómo puedes volarte 8 artículos de la Constitución en una noche? Exactamente. Ahora, en el caso de la función pública, de los impedimentos, está bien, han regresado a la idea de que cualquier condena por delito doloso no puedes postular. Está bien. Tampoco puedes ejercer función pública, es decir, ni por elección popular ni por función pública. Así es. Muy bien. Cargos de confianza, ese tipo, ¿no? Perfecto. Me parece bien. O sea, estamos discutiendo que delincuentes no entren a la administración del Estado. Pero que hay que explicarle a los oyentes algo que a veces no entienden. Acá no entran procesados, no Así entran acusados, Así porque es. tienen presunción de inocencia. Y tampoco los que han cumplido su pena. Así es. Entonces, Escucha, la ventanita de protección para el público es pequeña. Por ejemplo, el señor Edgar Alarcón tiene algo así como 5 o 6 procesos de enriquecimiento ilícito. Así es. La gente votó por él. El señor Chejade tuvo que renunciar a la vicepresidencia y su hermano fue preso porque la comisión permanente lo exoneró de responsabilidad. Si hubiera sido un civil, iba preso de todas maneras por tráfico de influencias. Y podemos seguir, porque tenemos de estos varios, ¿ah? Hay montones. Entonces, no es que estos no van a volver. Pueden volver el 2026. Claro que sí. Pero además, Rosa María, acá hay un tema. ¿Cuál es el punto que desata todo esto, el rechazo de la opinión pública en general sobre el tema de la inmunidad parlamentaria? En realidad, el uso tan desvergonzado, ya por poner simplemente un solo calificativo, del que se hizo, no es solamente este Congreso, perdón, el anterior Congreso, sino muchos, ¿no? La protección indebida, porque de lo que se trataba era ciertamente proteger al parlamentario sobre sus opiniones y sus votos, punto. El resto no tenía por qué ser protegido. Sin embargo, eso se protegió. Esto fue creando todo un malestar que se convirtió ya en mayoritario para que se modifique y en algunos casos, algunos dirían, totalmente se elimine. Pero fue por la actuación de los parlamentarios. Claro, por ejemplo, hay que decir, el público de no sepa, los parlamentarios peruanos, el primer mes de mandato no, pero el segundo mes ya difaman. Y se pasan 5 años difamando. Exactamente, a eso quería llegar, Rosa María. Por ejemplo, para que escuche los oyentes. Por ejemplo, un parlamentario viene acá a tu entrevista y difama a una tercera persona. Él está cubierto, ¿no? Él está cubierto porque interpreta el Congreso que esa es su opinión, cuando es difamación. Pero si esa persona difama al congresista, en realidad no pasa nada. Pero pero si es que el congresista difama a esa persona, también, o sea, es una locura, porque el congresista sí podría acusarte si tú lo difamas, ¿no? Sea un periodista, sea una persona de a pie, cualquiera, el congresista sí puede, en esta sola figura de la difamación. Claro, en Twitter cada vez que hemos visto difamaciones de congresistas, yo digo, usted puede difamar lo que quiera, yo no. Esa es la gran diferencia. Cuando usted pierda la inmunidad parlamentaria, lo llevaría a juicio. Claro, pero allí viene el otro tema. Por eso es que se sienten tan protegidos que cuando vas al Parlamento, en comisiones investigadoras o en cualquier tipo de llamado, la forma como los congresistas, conociendo esa prerrogativa que es podar, el maltrato que tienen todas las personas que pasan por allí, sobre todo en comisiones investigadoras, es enorme, y te difaman. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Entonces, ¿ahora qué han hecho? Han alargado, ¿no?, con esto de función parlamentaria.
Y que tranquilamente pueden decir, yo he ido al programa de Rosa María Palacios y estoy protegido. En mi función parlamentaria. Parlamentaria es comunicar, ¿no? Es a dar mi opinión. Y en ese sentido estoy protegido. Es increíble, solamente por poner uno de los tantos, No, lo más obviamente, preocupante es que los congresistas entienden la función de representación como tráfico de influencias. Más de uno lo ha dicho. O sea, su definición de representación es idéntica al tipo penal tráfico de influencias. Y cuando tú se los lees, te dicen, no, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Consigues favores para terceros. Claro. Consigues favores. Y entonces, Lucianita León podría decir, no, pero por favor, si yo he estado representando a los vecinos de La Victoria. Así es, así es. Mira, bueno, en algunos casos, conociendo el tema, y en otros casos estoy seguro, como tú bien lo has dicho, que así creen que son las cosas. Esa es su función. Sí, creen que es su función. Pero me lo dijo el congresista Luis Valdés, se lo dijo a Mávila Huertas, me lo dijo a mí. ¿Por qué la señora Molinelli no me consigue camas? Si se las estoy pidiendo. Y me dice que el presidente me solicitó por mes de partes. ¿Quién se ha creído? ¿Con qué cree que está hablando? ¿No? Yo no sé esto. Oiga, ¿y por qué le van a dar camas a usted? Así es. No, bueno, que no me contestan mis pedidos. O sea, ¿qué es esto? Entonces dice, pero si estoy representando, no entiende que es tráfico de influencias, no lo entiende. Le parece normal. Y esto crea toda una dinámica de hace varios años, pero con esto se incrementa. Además, ¿sabes qué, Rosa María? El rechazo al Congreso hace que, por ejemplo, personas que quisieran hacer vida política, etcétera, se abstengan. Se abstengan porque dicen los desincentivos son muchos. Desde incluso voy a estar en medio de gente como esta, entonces yo no voy a poder hacer nada. Se abstiene. ¿Y quiénes sí se les incentiva? Justamente aquellos que, por ejemplo, buscan allí ganar lo que nunca han ganado y ganarán en su vida, en términos económicos, aquellos quienes pueden hacer lobbies indebidos, aquellos que pueden hacer tráfico de influencias, en fin, protegerse de todo tipo. Ese es el incentivo. Y crece cada vez más. Entonces, entre la representación y la ciudadanía, cada vez pues hay un abismo enorme. ¿Eso qué otros efectos tiene? Que más tarde vayan a aparecer voces en los extremos de derecha e izquierda, ¿no? Con medidas pues populistas, ¿no? Pena de muerte a los congresistas corruptos y al presidente, ¿no? ¿Qué lo tienes? ¿No? Y hay gente que aplaude, ¿no? Claro, Tauro a la cabeza, digamos. Entonces, pero vamos por partes. Esto en el campo jurídico, pero vamos al campo político porque, Fernando, tú eres politólogo. En realidad, para Acción Popular, haberse abstenido el viernes, de UPP se puede esperar cualquier cosa y de Fuerza Popular se van a oponer. Esa es su línea. Los extremos. Exactamente. Pero de Acción Popular abstenerse y no conseguir 5 votos para aprobar la reforma y llevar esto a referéndum en abril, significaba que su candidato presidencial durante toda la campaña iba a ser permanentemente recordado de que íbamos a un referéndum por su culpa, por la culpa de su partido. Y sus candidatos al Congreso iban a ser permanentemente recordados de lo mismo. Era la liquidación de la candidatura presidencial de Acción Popular, que hay 4 o 5 expectantes en este momento. Por eso es que ayer Mesías Guevara rogaba para que se reconsidere esto. Pero a lo que voy, era suicidio no aprobarlo. ¿Por qué no lo aprobaron el viernes? Mira, en realidad no, pero Acción Popular está realmente dividido. No es, digamos, una maniobra. Y desde el inicio, quizá eso le dio una ventaja en la campaña, porque abrió varios discursos, ¿no? Entre ellos chocaban los discursos, pero gracias al voto preferencial se permitía esta presencia elástica, ¿no? De diferentes voces, en fin, y tendencia dentro de Acción Popular. Una vez en el Congreso, logran evidentemente la presidencia del Congreso, pero luego hay ahí de verdad diferencias sustantivas y ningún líder desde fuera es capaz de ordenar la casa. Es decir, no reconocen a un solo líder
o a un cuerpo directivo que más o menos tiene ideas de consenso en algunos puntos y por lo tanto la bancada de alguna manera va a seguir eso. No, sino que en realidad de los 25, muchos de ellos están asociados a los diferentes... cada uno a cada líder, ¿no? Y hay un grupo de Johnny. Peor, y hay un grupo que ninguno, si no responden a su agenda personal, porque ellos tramitan también intereses particulares, sea pues de los colectiveros, por ahí el de las universidades, etcétera. Claro. Más saben que no se van a poder reelegir y por lo tanto pueden hacer cualquier cosa hasta el 28 de julio del próximo año, ¿no? Entonces, tú ves ahí, pues, un partido que digamos, sorpresivamente y para muchos gratamente, había renacido casi de las cenizas, ¿no? De su pequeñez de muchos años, con porcentajes tan exiguos, en algunos casos casi al punto de desaparecer, y de repente comienza a tener votaciones interesantes que lo colocaron a ser ahora la bancada mayoritaria y que era el equilibrio. Como tú lo has recordado, gracias a sus votos, en realidad pasaba la reforma o no pasaba, está en sus manos, absolutamente está en sus manos. Claro. Y vimos lo que ha hecho, ¿no? Vimos lo que ha hecho. Frena el tema de la reforma y el día de ayer ha sido uno de los protagonistas y quizá también en función de lo que tú has señalado, es decir, distribuir la responsabilidad del desastre que vamos a tener por delante, ¿no? Pero yo creo que Acción Popular se equivoca, porque así como Fuerza Popular fue el más castigado en las elecciones del 26 de enero, la gente está asociando el Congreso con Acción Popular, claro que también con otros, ¿no? Pero digamos, con APP también, ¿no? Por Alianza para el Progreso también. Claro, eso pero es la otra bancada mayoritaria. No, ciertamente, pero me refiero a que, digamos, va a aparecer como el mayor responsable, ¿no? Cuando tú tienes una bancada que en número es la mayoría, obviamente la asociación que hace la gente sobre el destino y la dirección que tiene el Congreso te la asocian, que puede ser injusto, ¿ya? Para los más cercanos a la política y los que siguen, obviamente dicen, no, también APP, mira, Podemos por acá, en fin, ¿no? Pero lo de AP, yo creo que están yendo a un matadero, no para ellos, sino a los candidatos que van a postular por Acción. Ahora, hay que decir algo, ¿eh? Anoche votaron en contra todos los que son más astutos políticamente. O sea, Fuerza Popular dividió su votación, pero Marta Chávez sabía que tenía que votar en contra si es que quería tener algún futuro en el mundo constitucional. Igual los del Partido Morado, Carolina Lizárraga, que es abogada, Gino Costa, Alberto Belaúnde, la misma Rocío Silva Santisteban, dijeron, no, ni hablar. O sea, si queremos tener un futuro en el 26, esto no podemos votar a favor porque ¿con qué cara nos van a decir el resto de nuestras vidas que modificamos 8 artículos de la Constitución en 3 horas? O sea, eso es políticamente inaceptable de aquí para adelante para cualquiera de los que votaron a favor. Para cualquiera. O sea, no se dan cuenta del suicidio de ayer. Pero lo terrible de esto, en el caso de Fuerza Popular, tú lo has recordado. Mira, Fuerza Popular se ha opuesto, o el fujimorismo históricamente en general, a cambiar la Constitución, aunque se ha cambiado una coma siquiera. Ya, pero Marta Chávez era, digamos, la más férrea defensora de aquello que parecía escrito sobre piedra. Sin embargo, la Constitución se ha cambiado mucho. Pero ahora ellos evidentemente han extendido esto a oponerse a toda reforma. Y dentro de eso, claro, Marta Chávez es coherente, ¿no? Claro. Y Fuerza Popular lo ha sido coherente, ya sabemos en realidad cuál es su posición. Puedes estar a favor o en contra, pero es claro y coherente. Así es. Pero algunos partidos hacen un zigzagueo en 48 horas, ¿no? Y además eso muestra varias cosas, ¿no? Su falta de visión sobre más allá del corto plazo, su incapacidad de cohesionar mínimamente las bancadas, su extrema fragilidad, la calidad además del congresista y en consecuencia también la mediocridad de aquellos quienes contratan como asesor,
en sus despachos para apoyarlos en su función, porque hay algunas cosas que son, tú lees los proyectos de ley, ya no solo el articulado, cosas que muchos no leen son las exposiciones de motivos, Son de algunas terror. son para llorar, simplemente, ¿no? Empiezan casi todo por Platón, ¿no? Quieren empezar como la historia y la filosofía, a veces para el día del Chilcano, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Es tremendo, es No, un encadenamiento y de incentivos a la mediocridad también, que toma pues a profesionales y también, dicho sea de paso, a muchos que luego van a interpretar a su favor, quizá a destajo, así llamados constitucionalistas, ¿no? Con el respeto que tengo los buenos que los hay en nuestro país, algunos que van de todas maneras, a defender estas posiciones que lamentablemente hemos visto ahora en las últimas horas. mis doctores Truquini, pero que desaparecieron después de que el Tribunal Constitucional dijo, oiga, si es constitucional cerrar el Congreso, desaparecieron los doctores Truquini. Han vuelto a aparecer en estos días, pero No, sí, han vuelto a aparecer. Han vuelto a aparecer algunos. Pero Sí, mis sí. doctores Truquini son muy divertidos. Ahora, mucha gente está preguntándome esta mañana, ¿qué hacemos? Bueno, no hacemos nada, porque falta una segunda votación. La legislatura en teoría empieza hoy, pero hoy día. creo que no van a convocar a pleno porque se van a tomar unos días. No, ¿no? sin duda. Están muy cansaditos. Porque en realidad no veo yo, por lo menos hasta ahora, claro, estaba reciente esto, algún sector, grupo, más allá de ellos que los apoye. Más allá de ellos que los apoye. Entonces, Claro. efectivamente ellos van a tomar en cuenta esto y van... ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ahora presión de opinión pública, no movilizaciones porque la gente no va a ir y además no es adecuado y hay que decirles que no ocurra eso, ¿no? Por un tema también de seguridad, ¿no? Pero explicar, educar, feliz día del maestro, Rosa María, tú que lo eres solamente en el aula. Sí, a ver, es su día. No, pero digamos, el 6 de julio hay que hacer docencia a quienes nos toca de alguna manera aclarar dentro de lo que se pueda. Y bueno, vamos a esperar, por ejemplo, cuál va a ser la reacción del Ejecutivo. Porque también es cierto, Rosa María, que hasta el día de ayer, luego del discurso, aparecía políticamente beneficiado Vizcarra en cualquiera de los casos que se moviera el Congreso. Es decir, si es que modificaban en función de lo que él señalaba, ganaba. Y claro, en referéndum iba a ganar de todas maneras. Iba a ganar de todas maneras. Decía que tenía la partida ganada. Y en realidad, en este momento, no es así. Su preocupación también debe estar... Claro, pero digamos, con 70% en popularidad, a pesar de todos los problemas graves de gestión que ha tenido, porque los tiene, porque no dicen la verdad, porque hay un montón de cosas que han hecho mal y no las quieren rectificar, a pesar de eso tiene 70% de aprobación. El Congreso tiene 40, no está mal. No, no está mal. Pero 40 contra 70, cada uno tiene un zapato pues de talla diferente, ¿no? Entonces, el problema es que tú no le puedes meter patadas al presidente creyendo que le vas a ganar la partida en la opinión pública. O sea, eso no va a suceder. Además, tenías 40 con perfil bajo. Claro, no, pero de las AFP es... Claro, pero perfil bajo y cosas populistas, ¿no? Pero cuando comienza a ver el enfrentamiento, yo no estoy tan seguro que la gente le va a apoyar al Parlamento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque además lo que le pidió el pueblo del Perú al presidente era que disolviera el Congreso, porque era un Congreso obstruccionista. Así es. Y el mandato fue, vamos a escoger a otro que no fastidie. Y escogen a uno que solo fastidia. Entonces, ya... Sí, pues. No, el mandato popular era otro. Además, los congresistas, los candidatos lo decían. Totalmente. Tenemos el mandato popular, apoyamos la reforma política, el Congreso no va a ser fiscalizador, pero no va a obstruir el mandato del presidente, bla, 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 bla. Y lo que hemos visto anoche, o sea, hasta con lisuras, se filtraron las groserías. Sí, sí. Es que... dicho sea de paso, estoy seguro que como no es presencial, no podemos verlos ahí en su escaño, en sus discursos,
con lo cual se desprestigiarían la mayoría de ellos y la gente los vería. Mira, estoy seguro que al contrario, el ser virtual lo desfavorece, el presencial lo desnuda sus discursos incoherentes, sus exabruptos, su mala formación, su mediocridad de muchos. Porque en todas las bancadas, hay que decirlo ciertamente, o en muchas bancadas, no hay gente que quiere hacer bien las cosas, pero es la minoría. Claro. Es la minoría. Por último, hay algunos que leen, ¿no? Está bien. Exactamente. Está bien, porque por último reconoce su limitación, le escribe en un papel y lo lee, ya, bueno, por lo menos lo que lee es coherente y dura poco. Entonces se agradece, ¿no? Pero, digamos, porque no son capaces de articular un discurso, pero por lo menos son respetuosos. ¿No? Claro. Construir sobre la base de sus ideas, ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Tendrías que tener ideas. Tendrías que tener ideas, sí. Ese es el problema, no podemos hablar de la base de su ideas porque no tenía idea. Pero lo que sí hay que decir es que ayer ellos, por lo menos lo que se percibía, como dices bien, en una sesión virtual, era que le habían dado una patada a Vizcarra. Sí, que claro. Ellos eran fuertes, que eran mejores, que ahora sí lo chancaban al presidente. El presidente no tiene bancada. El presidente no tiene, en realidad su poder es bien frágil. Bien frágil, es opinión solamente pública, es apoyo popular, nada más. No tiene partido, pues, tampoco. Claro, porque no, ni siquiera fuera el parlamento. Claro, porque este presidente que no tiene nada, exaspera a estos congresistas, que son congresistas gracias a este presidente, porque si no hubiera disuelto el Congreso, no lo sería. ¿Se puede explicar esa lógica? Bueno, esa lógica inexplicable sucede mucho en el Perú, como muchas cosas, Rosa María. El nivel de institucionalidad es tan mínimo, ¿no? Hemos estado arrastrando una política deficiente, mal formada, mal desarrollada. En el momento en que económicamente parecía que crecíamos, y entonces algo así como el crecimiento de la economía peruana puede darse el lujo de arrastrar una mala política, cuando en realidad la política ha impedido que el crecimiento económico sea convertido en un desarrollo nacional. ¿Cuánto hubiéramos ganado durante los primeros 15 años de este siglo si hubiera sido acompañada de una mejora en la política? ¿No? Y todos estos temas que estamos conversando, muchos de ellos temas que venimos arrastrando décadas. Así es. Ahora, hay que decir algo respecto a la coherencia, ¿no? Que yo siempre hago notar. Acción Popular y APP son los partidos que tienen las dos bancadas más grandes en el Congreso, juntos suman casi 50 votos. Fueron los dos partidos que se aliaron con el fujimorismo y con el APRA. ¿Para qué? Para hacer juramentar a Mercedes Arauz y para vacar a Vizcarra. Así es. Después dijeron que estaban arrepentidos, que ninguno iba a postular de nuevo, castigados todos, los votamos a lo que quieras. Pero esos dos partidos, con menos miembros, han sido premiados por la población a pesar de su conducta parlamentaria el 30 de septiembre. Entonces, ¿no habrá sido que siempre fueron enemigos de Vizcarra? Si lo suspendieron la presidencia. ¿No habrá sido que esos dos partidos siempre han visto, digamos, a Vizcarra como un mal necesario, pero que en realidad son sus enemigos políticos? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay que regresar un poco a cómo fue la elección anterior. Y la elección anterior fue una elección efectivamente meramente parlamentaria, sin un gancho presidencial como es en general. Esto hace que las decisiones se dispersen en las regiones. Y allí Acción Popular tiene una buena reputación, entre otras cosas, porque los otros estaban castigados. O sea, castigaban a Fuerza Popular, castigaban al APRA, castigaban a Solidaridad Nacional. A la izquierda. A la izquierda. Entonces, aparecía renovada la Lampa, que era recordada, ¿no? Y APP, en realidad, tiene un nivel de incidencia en regiones, en municipios. Entonces es así, no es que han sido votados por un discurso nacional,
entonces, sino cosas locales. Y muchos de ellos ofrecían como si fueran ejecutivos. Y gracias al voto preferencial lograron catapultarse al Congreso. Entonces, por eso es que yo creo que hay que mirar esto, no olvidar, y recordar que ese tipo de voto fraccionado, que estoy seguro, Rosa María, y creo que compartirías esta idea, si hubiera sido una elección presidencial adelantada, digamos, junto con la parlamentaria, este Congreso hubiera tenido otra configuración. No digo que hubiera sido un mejor Congreso, otra configuración, dependiendo de quiénes eran los candidatos presidenciales que jalaban a su lista parlamentaria, y algunas de esas bancadas probablemente no iban a ingresar. No. Probablemente. Entonces, por eso, la naturaleza de la elección del 26 de enero es lo que crea este Parlamento, que es incomparable al anterior, me refiero en su configuración, porque el anterior venía de estar asociado a candidaturas presidenciales, porque Fuerza Popular en el 2016, digamos, no hubiera tenido candidato presidencial, hubiera sacado pues 5%. Claro. En las elecciones municipales, regionales y municipales del 2018, el señor Columbus sacó ¿cuánto en Lima? 2%, 3%. No sé. 3%, ¿no? Poquísimo. Estaba en otros. ¿Y qué ganó Fuerza Popular a nivel regional y municipal? Casi nada, porque no estaba enganchado a Keiko Fujimori, ¿no? No digo que necesariamente el 2021 enganchado con ella va a ganar, pero estoy seguro que va a tener una mejor votación. Claro. De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Pero este periodo lo que hace es que si es que vamos así y vamos a terminar peor, el castigo sobre los partidos que la gente asocia a responsabilidad van a ser fuertemente castigados. Este es algo que creo no están viendo de manera clara los líderes de Acción Popular, que peleados entre ellos o disputados el puesto de líder, podrían reunirse y decir, oye, miren, acá la cosa es que el partido se nos está hundiendo en el Parlamento, a cualquiera de nosotros nos está quitando posibilidades y hay que hacer el giro, porque el único que efectivamente está mirando de otra manera es Mesías Guevara, pero allá pues en Cajamarca como gobernador, sin mucha incidencia en el Parlamento y siendo el dirigente del partido, tampoco tiene ese nivel de fuerza para hacer el cambio, ¿no? Ahora, ¿qué queda de la reforma política? Todavía. Yo no creo que aprueben el voto preferencial, ¿no? No, al día de hoy dices tú, porque puede ser peor, porque puede ser peor en los próximos días. Mira, en relación, ya hemos conversado estos dos artículos que era parte de la reforma. Claro. Paridad y alternancia lo sacan, pero con voto preferencial no va a haber un parlamento paritario, ni mucho menos, pero el voto preferencial, y se lo decía a los movimientos de mujeres, tiene vida propia. O sea, su nivel de erosión va más allá del tema de género. Va en general a desatar una serie de efectos perversos ya conocidos y que se arrastran por diversos congresos. En consecuencia, lo que sería un gran avance sería eliminar el voto preferencial. Pero los congresistas, algunos son claramente enemigos de ellos, y otros que jugaron en la campaña por su eliminación, ahora tienen el siguiente discurso. Dicen, había que eliminar el voto preferencial si estaba atado a las elecciones primarias. Como no hay elecciones primarias, ergo tampoco se debe eliminar el voto preferencial. Pero señores, la lucha contra el voto preferencial tiene 3 décadas. Antes que existieran elecciones primarias como propuesta siquiera, como sueño o como pesadilla. Esto tiene, los efectos los estamos mostrando, señalando, particularmente yo he escrito sobre esto y los congresistas, he visto acompañado al Congreso, cómo algunos querían luchar contra esto y no se podía. Los propios partidos declaran de que esto los erosiona y sin embargo no se puede. El voto preferencial es algo así como la garrapata en el cuerpo representativo, ¿no? Se adhiere y es difícil de
de sacar, ¿no? Y es de una perversidad enorme. Y no solamente acá, en Italia, que es uno de los países primeros en Europa en usar el voto preferencial, lo eliminan, entre otras razones, porque la posibilidad que las mafias ingresen, sobre todo financiando a los congresistas directamente, no tienen que pasar por el partido, era pues cada vez tenía un impacto, ¿no? Entonces, en América Latina, el Perú es el primer país en el año 78 que incorpora el voto preferencial. Con el desprestigio de los partidos, en otros países se amplió esto, en Colombia, República Dominicana, por decir solamente dos, Brasil, pero algunos comienzan a ver los problemas y ya es difícil sacarlo. Ya es difícil sacarlo, ¿no? Lo nuestro, pues, tiene una presencia desde el año, repito, 78, aunque de manera consecutiva el año 85, tienes 45 años de voto preferencial y la gente cree que es lo más democrático, ¿no? No lo es. Es difícil, claro, argumentar en contra porque hay una serie de elementos que requieren pues un poquito más de tiempo, ¿no? Sustentación. Lo otro no, es más democrático porque tú votas por quien quieres, se acabó. Claro, la idea, y además que yo la he defendido hace muchos años, era, bueno, por lo menos con las cúpulas partidarias que hay, nos defendemos mejor, de que los pongan a dedo. Esa era la idea. Y Sí, claro, sí. para eso tenían que haber unas primarias. Pero primarias van a haber, no presenciales, pero van a haber. No. Cuidado. El Parlamento anterior, sobre la ley de democracia interna, donde estaban las primarias, Así es. construye una disposición transitoria para el 2021, donde dice, antes de las primarias, los inscritos, 24 partidos, Así es. se van a realizar internas, le ponen el nombre de... Exacto, internas. ¿Cómo son las internas? Como siempre las hemos hecho. Claro, con delegados. Así es. Una vez que armas ya tus listas, vas a las primarias, donde la gente lo único que tendría que hacer es aprobarlas tal cual. Claro, Lo cual es una burla a las primarias, claro. ¿no? Que la gente ya no decide. Entonces, eso era el marco hasta hace relativamente poco. ¿Qué hizo este Congreso? Inmediatamente se emocionó y lo que hizo fue lo primero, decir, no hay primarias, se suspende. Claro, chao. ¿Qué quedan? Las internas. ¿Y cómo van a ser las internas? Ya, pero las internas tienen que ser con voto de toda la militancia y no presencial, pero electrónico. Ya, pero ahí viene el tema. Pues la propuesta que hicimos y que fue acogido por los organismos electorales fue voto electrónico no presencial, o sea, por internet, de todos los militantes. Pero ahí se están oponiendo, Rosa María. También. No, claro. Rosa María, Sí, Rosa María, el presidente está hablando, está en Tumbes y está hablando. ¿Lo podemos escuchar un minuto? Dice que felicita al Congreso por esta rectificación. También incluido una serie de factores que los han agregado sin ningún nivel de debate y análisis. En minutos, un tema tan importante como corregir un artículo que está en la Constitución, en un cuarto intermedio de 15 minutos, sin debate en comisión, sin el debate en el Pleno, sin esperar la opinión de los expertos y de la propia sociedad, sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República. Miren, les digo a los congresistas, le digo a todos los peruanos, no tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria, no tengo la inmunidad presidencial, ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida como profesional, pero en toda mi vida como ciudadano. No tengo ningún temor. El tema es que ahí están realizando una aprobación sin el debido proceso que está establecido en las propias normas del Congreso, alterando todos los procedimientos que están logrando invalidar esa aprobación. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es el objetivo? Como lo quieren invalidar,
ellos están recurriendo a la estrategia que finalmente lo que han aprobado respecto a la inmunidad se caiga. Y si se cae, ¿qué logramos? Que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema. Entonces la han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional a dejarla sin efecto. Y si la dejamos sin efecto, ¿qué va a pasar? Que la inmunidad parlamentaria va a continuar. Entonces, creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí está, para poder responder cualquier tema, porque siempre hemos actuado de manera honesta a favor del pueblo. En consecuencia, lo que sí nos preocupa, que nos quieren tomar el pelo a los peruanos, que finalmente esto se caiga, precisamente por los vicios de inconstitucionalidad que tiene, y que la inmunidad parlamentaria continúe. Por último, la reflexión: ¿por qué tenemos temor a la opinión del pueblo? Lo que hemos planteado nosotros ayer es que este concepto vaya a un referéndum, pero no un referéndum que nos cueste plata a los peruanos, o sea, no un referéndum en plena pandemia, un referéndum que se haga en el mismo día de las elecciones de abril del próximo año. ¿Qué costaría? Solamente la hojita, nada más. No costaría más que la hojita donde diga: ¿está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria? Sí, marque acá, no marque acá. Ese costo de la hoja es lo que costaría. Eso es ir hacia la esencia de la democracia. En temas que son de suma importancia para la sociedad, preguntarle a ti, al pueblo. Nosotros como Ejecutivo no tenemos ningún temor de escuchar el veredicto del pueblo. Esperemos que también haga lo propio. Esta inmunidad que han aprobado, por todos los vicios, por no haber sido analizada en comisión, por haber festinado los trámites, por haber mezclado conceptos completamente diferentes en un mismo tema, seguramente va a caer solita y va a continuar la inmunidad. Por favor, no nos tomen el pelo. Los peruanos merecemos respeto. Congresistas, con toda la consideración, la estima y el respeto que les tenemos, regresemos y consultemos a la población al respecto. Y estamos, como siempre, a disposición de establecer un canal de comunicación para debatir este punto con la altura que merece las circunstancias. No podemos, en plena pandemia, cuando estamos aquí viendo cómo mejoramos la atención, trayendo ventiladores, más medicamentos, obras, estar distraídos en este tipo de temas que no nos conducen a nada bueno. Desde el Ejecutivo, ¿qué mecanismo paralelo se podría idear ante esta situación? Miren, nosotros hemos planteado dos temas. Para nosotros ya está superado y por eso felicitamos al Congreso. Que han hecho ayer, ya se ha aprobado de que no pueden postular los candidatos que tienen sentencia en primera instancia, que se lo pedimos ayer a la 1 de la tarde y en la noche ya está aprobado, lo que no se pudo aprobar. Reconocemos y felicitamos. Sobre este entrevero, mezcolanza que han hecho en la inmunidad, mezclando antejuicio con inmunidad, mezclando instituciones y poderes autónomos del Estado, entre eso, yo creo que amerita un análisis responsable. Si quieren tratar el tema del presidente, aquí estoy. Sáquenme, analicen, pongan comisión y retírenme la inmunidad presidencial. No tengo absolutamente ningún problema. Pero no hagan pues esto que finalmente ha quedado como algo raro, distorsionado, y que tengan la seguridad que el objetivo es que se caiga. Sigan gozando de inmunidad, que finalmente es lo que tenemos que debatir y que queremos poner en consideración a la población a través de su voto en un referéndum, pero que coincida con las elecciones para que no genere ningún gasto para la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al presidente Abel, muy interesante, ¿ah? Bueno, eso con Fernando Tuesta nos reíamos con que eso, que el referéndum es un papelito,
Pero sí es verdad que es más barato hacerlo el mismo No, día. no, es más, cuando apareció la propuesta y me preguntaron por un medio de comunicación, dije que en realidad, teniendo una elección cerca, era lo más apropiado, ¿no? Eso por un lado, pero no es que no cuesta nada, sí cuesta, pero digamos, tú ya tienes un costo ya que tiene que ver con la elección general. Claro. Entonces a eso le añades. Hay un costo adicional, pero ciertamente mucho menor que hacerlo. Este señor solo. hizo esto, Claro. entonces nos vamos a vengar. Sin duda. Lo que queda Ahora, interesante, costo porque lo ya que el presidente dice es que el Tribunal tiene que Constitucional ver se lo con la baja elección todo, general. pero Entonces no. a eso le Hay que decirle al añades. Hay un presidente que costo no es adicional, necesariamente pero cierto. ciertamente ¿Por mucho qué? menor Porque que el hacerlo. artículo Este señor 93 hizo esto, sí estaba entonces nos vamos debatido. a vengar. Sin duda. Entonces el Tribunal Lo que Constitucional queda puede es un ser, costo porque no ya tocan que el 99, el Tribunal tiene que Constitucional ver se lo con la baja elección todo, no general. tocan el Entonces 163 a ni el eso 201, porque no los han debatido. no, Pero pues el claro que 93, pero sí el 93. Entonces, puede pasar eso también. Puede pasar perfectamente. sí. Ahora, bueno, se abre pues lo más lamentable, Rosa María, ¿no? Nuevamente, nuestro país está viviendo, ya lo sabemos todo, pues una situación tan crítica, tan al límite, y tener que concentrar esfuerzos, dedicación, debe haber un costo, no, debe haber tiempo, debe haber un costo económico en todo esto. Es increíble, ¿no? Ahora, Fernando, hay un detalle que ayer, a los gritos, porque cerraron la sesión, la legislatura, hay un detalle que no se ha visto, que es, hay 6 mociones de interpelación al voto. Así es. Y no se votaron. Y supuestamente tienen que votarse entre el 3 y el 10º día presentadas. Así es. Merino tiene ahorita el reloj contra el tiempo porque las tiene que votar esta semana. Yo pensaba que las votaban el viernes y esta semana... Yo también. Tenemos el Festival de Ministros. Pero parece ser que pero no. Tú sabes que antes se hablaba pues entre gallos, discutían entre gallos y medianoche, ¿no? Medianoche. No, ahora siempre es entre gallos y medianoche. Lo que antes era una excepción, ¿no? Una medida así como para... No, ahora hay que amanecerse, ¿no? Con ellos, porque... Ahora es entre medianoche y gallos. Entre medianoche, exactamente. Entre medianoche y gallos, ¿no? Pero esto se pudo evitar, uno dice en abstracto, en general, ¿no? Pero realmente con el desempeño del Congreso, y lo estamos evaluando a este Congreso en ¿cuántos meses? ¿2 meses y medio? 100 días, lo mismo, 110 días, lo mismo que la pandemia. 2 meses, digamos. Claro. Han tenido la capacidad de concentrar en tan poco tiempo tantas cosas malas, como acelerados han estado, de verdad, en un desempeño lamentable. Esto no hace mejor al otro, ni evidentemente uno puede decir con seguridad que el que viene va a ser mejor que este. Porque acá viene el tema de la reforma ante tu pregunta, Rosa María. No hay nada que nos indique que las elecciones del 2021 pueda producir un mejor parlamento, no sé, pues por decisión divina, la naturaleza que así lo cambiar. No, lo que hay es 24 partidos inscritos, que son los que compitieron ya ahora en enero, que tienen incentivos perversos, que en realidad muchos están débiles y son vulnerables. Todo es armazón contraria a la buena política que la reforma tenía el propósito de modificar, no se está haciendo. Por lo tanto, llegaremos al 2021 más o menos como el 2016. Entonces, claro, y la oferta, porque ahí también viene el tema, la oferta política está en manos de esos 24 partidos que tienen muchos incentivos para hacer una mala política. Ese es en pocas palabras, y lamentablemente, si es que no se hacen las cosas o se cambia el giro de las cosas, ya no por decisión muchas veces de los congresistas, porque muchas veces los congresistas han votado en contra de sus ideas por la presión de la opinión pública. Lo hizo el Parlamento anterior. Y el anterior también, ¿ah? Acuérdate de la Martija. Sin duda, el anterior también, esto venimos arrastrando desde los 90, por decir, claro, una fecha, digamos, más o menos, ¿no? Claro, no, sí. Bueno, Fernando,
Muchas gracias por haber No, estado gracias, con nosotros Rosa María. en esta mañana en que nos despertamos. 8 artículos de la Exactamente. Constitución. Así es. Como el sastrecillo valiente, en vez de 7 son 8. 8 de un golpe. 8 de un golpe. Muy bien, Abel. Nos tenemos que ir Gracias. despidiendo. Sí, Rosa María, sí, Rosa María, te escucho. Nos tenemos que ir despidiendo. Ya son las 9:20 Así y es. tantos ya. La pregunta que se ha repetido, Rosa María, es si esto va a tener consecuencias y qué va a hacer el Tribunal Constitucional. ¿Qué crees que lo puede declarar? Primero, vamos con calma, muchachos. Se tiene que aprobar en una segunda legislatura. Esto no es ley todavía. No es ley de reforma constitucional porque no se ha reformado nada. Necesitas una segunda legislatura con 87 votos para los 3 proyectos que han aprobado ayer. Entonces, mientras eso no se dé, el Tribunal Constitucional no puede hacer nada. Una vez que se apruebe, ya es reforma constitucional, cualquier persona con legítimo interés, bueno, hay varios, ¿no? O sea, el presidente de la República, el fiscal de la Nación, etcétera, puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser inconstitucional una reforma de la Constitución? Es que sí puede serlo. Sí puede serlo. ¿Por qué? Porque atenta contra los principios básicos y fundantes de la Constitución. Lo que se llama el núcleo duro, los contenidos pétreos. Es decir, las constituciones se arman sobre la base de un mecanismo delicado de contrapeso de poder. Si tú alteras ese mecanismo delicado, sin debate, sin dictamen, sin estudio previo de legislación comparada, etcétera, lo que tienes es lo que ha sucedido anoche. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No se puede hacer. Necesitas debatir de verdad. Necesitas estudiar de verdad. Ayer Chejade ha lanzado un dictamen en medio de nada y pidió 10 minutos para cambiar la Constitución en 5 artículos. Tenía que cambiar 1 y cambió 5. Han añadido 2 y han modificado también, como te digo, el tema del 6% del PBI, del 6% de menos 15, no sé cuánto va a ser para la educación el próximo año, pero va a ser poco, ¿eh? Como te digo, no son más burros porque no practican. Pero en fin, entonces, todavía no va a llegar al Tribunal Constitucional, no creo que lo voten, salvo que estén apuraditos, ¿no? La próxima semana. Y lo que ha hecho el presidente en cierta forma es verdad. Respecto a él, da lo mismo, se vean un año, no hay nada que puedas hacer, nada. Pero para el próximo que venga, sí, o sea, están legislando para el presidente que venga, para el Congreso que entre. Es evidente que se está legislando en materia de inmunidad para el Congreso que viene, no para estos. Para esto ya estamos perdidos, ¿ya? Para el que viene. Entonces, hay que tener cuidado con esto, vamos poco a poco. El presidente dice que está de acuerdo con la no postulación y no... Pero como les digo, la no postulación de delincuentes a cargo público por elección popular o la no juramentación como funcionario de confianza es en una ventanita muy chiquita de espacio, que es cuando una persona ha sido sentenciada, ¿ok? Pero todavía esa condena, digamos, está vigente, pero no para procesados, no para acusados, para condenados con una condena vigente que se está cumpliendo, no para condenas ya cumplidas, ¿no? Entonces, puede aplicarse a algunas personas, o sea, si a Keiko Fujimori le dan una condena en enero, sí, pues no puede ser candidato a la presidencia. Pero yo dudo mucho que en los próximos 6 meses a Keiko Fujimori le den una condena, de los candidatos que están, digamos, en campaña, ¿no? Al merecer, digamos, pero no hay más. Muy bien, Abel. Nos vamos, Rosa María. Por fin te veo. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Nunca nos dejan juntos para mirar, por fin te veo. Ah. Feliz, pero no me puedo ir sin volver a decir feliz día del maestro Abel, porque Abel es gracias maestro, a todos los maestros. Y en el saludo a Abel están incluidos todos los maestros del Perú. Así es. Gracias, Rosa María, a todos los maestros. Abel es docente de profesión, muy diferente, de profesión y también de vocación, porque ha estado muchísimos años en el aula. Ahora está en un aula más grande que es Radio Santa Rosa, pero muchísimos años en el aula. Muy bien.
Bien, Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana. Vamos a ver qué novedades. No creo que haya mucha novedad hoy día, ¿verdad? No, espero que no, pues Abel, tenemos que Espero que dormir en este momento. sí, no nos han dejado descansar el fin de semana, definitivamente. Estaba en el Twitter riéndome mucho, la verdad, pero sí. Ahora, como digo, no están legislando para Vizcarra, eso lo tienen que entender. Están legislando para su candidato presidencial. Eso es lo que no he entendido mucho. No han entendido. Están No han legislando para entendido. su candidato presidencial. Eso es lo que quieren, bien, pero no puedes arrasar con la Constitución de esa manera, ¿no? Y como decía Fernando Tuesta, en medio de una situación que francamente es la que nos debe preocupar, ¿no? O sea, estamos ya encima de los 10.000 muertos oficiales, con un ejecutivo que no cambia las cosas, Abel, y que le rogamos, le decimos, exigimos, no nos hacen el más mínimo caso, ¿no? Entonces, ese sería un bonito trabajo para el Congreso, pero no estar aprobando tonterías como, y menos en medio de groserías, lisuras, gritos sinfónicos. Anoche era una cosa así, pero parecía de verdad, no sé, un juego de fulbito donde a un grupo le habían quitado la pelota y trataba de recobrar la patada, ¿no? Ya tenemos la pelota, ¿no? Ni niños, dijo, ni niños. Bueno, nos vemos mañana. Un buen día, un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Un día el maestro para todos. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.